Muy buenos días desde Madrid, buenas tardes en Seúl. Desde el Instituto Cervantes nos es realmente grato saludarles en esta nueva ponencia dentro del ciclo de conferencias organizadas entre Casa Asia y el Instituto Cervantes. Es un honor para nosotros contar hoy con el gran hispanista profesor Shin, catedrático y vicerrector en la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros de Seúl, una universidad que acoge también el Aula Cervantes, creada en 2011 y que es testigo del paulatino aumento de interés por el español en la República de Corea, un país que acaba de cumplir 70 años de relaciones diplomáticas con nuestro país y que ha irrumpido en nuestra sociedad de una forma muy presente con sus nuevos productos o sus grandes productos culturales, sobre todo en el ámbito del cine y de la música, así como gracias al trabajo del Centro Cultural Coreano ubicado aquí en Madrid. Es, por tanto, para nosotros doblemente grato recibir hoy al profesor Shin hablándonos de las relaciones entre el este y el oeste durante todos estos años. Muchísimas gracias a todos ustedes por asistir una vez más a esta conferencia y muchas gracias de nuevo al profesor Shin, y ya le paso la palabra a mi compañera Yasmín Paricio de Casa Asia. Muchas gracias, Carmen. Buenos días, buenas tardes a todas, todos. Gracias. En nombre de Casa Asia reiterar el agradecimiento y al Instituto Cervantes y también a todas las ponentes y ponentes que hasta el día de hoy han participado en este ciclo que hacemos junto con el Instituto Cervantes. Hoy es la 6ª conferencia. Hemos pasado por China, Japón, Filipinas, India, Australia. Y hoy vamos de la mano del profesor Shin al hispanismo en Corea del Sur. Gracias, profesor Shin, por su participación hoy en esta 6ª conferencia del ciclo. Y antes de darle la palabra, sí que me gustaría leer brevemente su videodata. El profesor Shin, como ha dicho mi compañera Carmen Pastor, es vicerrector de la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros y expresidente de la Asociación Coreana de Hispanistas durante el 2019-2021. Es especialista en literatura hispánica, en especial en novela contemporánea hispanoamericana, Don Quijote, estética barroca y neobarroca y literatura comparada. Ha publicado varios artículos en revistas académicas y libros de literatura y cultura hispánica. Además, ha traducido al coreano Meditación del Quijote, novelas ejemplares Hispanic World, entre otros. Es además doctor en literatura por la Universidad Complutense de Madrid, que ahora hace un momento nos comentaba que su hijo es madrileño, así prácticamente. Es también catedrático de la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros. Profesor, en el 2010 fue profesor visitante de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill y ha sido presidente de la Asociación Coreana de Literatura Comparada, también presidente de la Asociación Coreana de Hispanistas, presidente del comité organizador del 10º Congreso Asiático de Hispanistas, que creo que se celebró el año pasado, no, este año, en junio, ¿verdad? Este año, en junio. Y actualmente es vicerrector de la Universidad Hankook de Estudios Extranjeros. Así que, bueno, es todo un honor tenerle hoy entre nosotros. Estamos deseando escucharlo. Antes de pasarle la palabra, quiero recordar a los asistentes, bueno, agradecerles estar aquí, por supuesto, y que hemos habilitado un chat en el que podrán formular preguntas que al final de la exposición del profesor Shin se las trasladaremos. Así que, sin más, muchas gracias y, profesor Shin, la pantalla es suya. Gracias. Cuando quiera. Hola, buenas. Muchas gracias, Carmen. Gracias, Yasmín. Buenos días para todos en España y buenas tardes en el otro extremo del continente euroasiático. En primer lugar, es un gran honor para mí tener esta oportunidad de presentar en este foro y abiertamente quiero expresar mi más profundo agradecimiento al Instituto Cervantes y a Casa Asia por invitarme. Por otro lado, quisiera darle las gracias al señor García Montero de Instituto Cervantes y al señor Parondo Bávaro de Casa Asia por sus encomiable esfuerzo para el Congreso Asiático que organizamos hace unos meses acá en Corea del Sur.
Mil gracias, señor Montero y señor Parondo, por haber tenido a bien participar en nuestro evento, junto con don Darío Villanueva, exdirector de la Real Academia Española, y con el embajador español en Corea, don Ignacio Moro. Además, quiero agradecer sus finas atenciones y gentileza al querer organizar el próximo Congreso Asiático de Hispanistas en España. Esperamos pueda concretarse este proyecto. Permítanme comentarles en este tenor que el 10º Congreso Asiático de Hispanistas celebrado el pasado junio cobraba mayor relevancia al celebrarse junto a 500 años de que Fernando de Magallanes y Sebastián Elcano llegaran a Filipinas, marcando así un hito en la comunión entre Oriente y Occidente. En esta línea, este evento era trascendental para examinar el sentido de los 5 siglos de relaciones entre Asia y el mundo hispánico a fin de encaminarnos a una época de prosperidad y armonía entre las naciones de dichas regiones. Asimismo, es muy significativo que el cardenal Luis Tagle, de nacionalidad filipina, se desempeñe actualmente como prefecto para la evangelización de los pueblos de la Santa Sede. Si me permiten presentarme de modo breve, me he doctorado en la Universidad Complutense, como ya se ha presentado, bajo la dirección de la estimada catedrática Rocío Oviedo Pérez de Tutela, escribiendo una tesis cuyas páginas versaban sobre la estética neobarroca del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante. Sin embargo, investigando la novelística de las obras hispanoamericanas, me he dado cuenta de que la literatura hispanoamericana y la española es una entidad inseparable ya desde el periodo colonial, y de igual manera he podido expandir mi estudio y mi perspectiva hacia la estética barroca y la literatura comparada. Pero hoy me gustaría dar una explicación más general de la relación histórica entre Corea y el mundo hispánico y el aspecto y la situación actual del hispanismo en Corea, en línea con el propósito de este magno proyecto, en lugar de hablar de un tema específico de modo académico, porque creo que esto será de mayor ayuda para comprender la situación en general del hispanismo en Corea. A continuación, me gustaría explicar sobre el enlace histórico entre Corea y España, país núcleo del hispanismo que se ha gestado a lo largo de la historia. Como podemos apreciar en el mapa, España y Corea son países peninsulares y se ubican en el istmo oeste y este, respectivamente, compartiendo la misma latitud. Estando tan lejos, los dos países tienen mucho en común en su historia. A veces, yo, echando a volar mi imaginación, me gusta pensar que el viaje de Cristóbal Colón fue llevado a cabo a causa de la existencia de Joseon. Joseon es una última dinastía de la península coreana que se estableció en 1392 y que duró 500 años hasta finales del siglo XIX. Es decir, imagino que el equipo de Colón hubiese sido una delegación diplomática enviada a fin de extender una felicitación por el centenario de la dinastía Joseon de parte de los reyes católicos, aunque terminara finalmente al nuevo continente. Por supuesto, es una broma histórica que hago para tratar de divertir a los alumnos que a veces cabecean de sueño. 100 años después del descubrimiento de América, estalló una gran guerra en la península coreana por la invasión japonesa en 1592. En esta guerra, las tropas japonesas se armaron de un armamento tremendo, Tanegashima, que fue un fusil de tipo de arcabuz, por cierto, de origen español. Creo que era la primera marca hispánica que se grabó en tierra coreana. Pero hay una inversión histórica en esta guerra. En el bando de los soldados japoneses participó
un sacerdote católico castrense que se llama Gregorio de Céspedes, quien era primer europeo y por supuesto primer español en la tierra coreana. Al respecto, hay un profundo estudio del doctor Park Chol, académico correspondiente de la Real Academia Española y expresidente de la Universidad Hangul de Estudios Extranjeros. Al respecto, podemos ver monumentos de Gregorio de Céspedes en Corea y en su pueblo natal, Villanueva de Alcarrete, Castilla-La Mancha, respectivamente, ¿no? Podemos ver. Sin embargo, yo creo, antes de la existencia de Céspedes, que la relación entre ambas naciones ya se había conectado visible o invisiblemente, directa o indirectamente, por la ruta de la seda o por el mar. Y yo recordaba ese enlace cuando yo estaba en el campus Toledo de la Universidad Castilla-La Mancha como profesor visitante hace 2 años. Cada vez que visitaba la Catedral de Toledo y descubría la sonrisa de Buda en la Virgen María del coro de la misma Catedral de Toledo. Quiero aprovechar esta ocasión para saludarles a mis colegas tan amables de la Universidad Castilla-La Mancha, Álvaro, Agustín, Gloria, etc. Ya, adentrándonos en tiempos más actuales, podría decir que Corea y España han experimentado un camino muy similar, sobre todo en el siglo XX. A finales del siglo XIX, ambos países experimentaron un colapso nacional, no adaptándose bien a la modernidad. Y entrando en el siglo XX, sufrieron una guerra civil. Como es bien sabido, la guerra civil española fue preludio de la Segunda Guerra Mundial y la coreana fue un subproducto, por así decirlo, de la misma Segunda Guerra Mundial. Después de dichas guerras civiles, ambas naciones pasaron por una dictadura militar basada en el anticomunismo y en la Alianza Americana. Luego, ambos países lograron el desarrollo económico y la exitosa democratización, gracias a los cuales celebraron los Juegos Olímpicos consecutivamente en 1988 en Seúl y 4 años después en Barcelona. Durante la segunda mitad del siglo XX, España y Corea han mantenido una relación diplomática muy amistosa, la cual se ha afianzado hasta nuestros días, convirtiéndonos en aliados estratégicos. Muestra de ello la visita de Su Majestad el Rey Felipe VI a Corea de 2019 y la visita del presidente coreano Moon Jae-in a España de este año. Hoy en día, curiosamente, España y Corea tienen muchas características en común: población, poder económico, renta per cápita, etc. Parámetros que son bastante similares entre ambos países. Actualmente, como sabrán, desafortunadamente la península coreana es la última región de la Guerra Fría. En el norte se encuentra el extremo socialismo o estalinismo, y en el sur el extremo capitalismo, 2 doctrinas que no hemos sabido conjugar. En ese sentido, si España inauguró la modernidad por el viaje de Colón, Corea sería el destino final de la modernidad, donde está condensada la contradicción de la modernidad. Por tanto, estos 2 países desempeñan ahora un deber común histórico. España y Corea deben avanzar juntos para construir un mundo más abierto y humano. Aquí me gustaría hacer eco de las palabras enunciadas por Ortega y Gasset, que decía que un país no debería estar poseído por los fantasmas del pasado. Ahora, me gustaría hablar de la influencia del hispanismo en Corea. Primeramente, el hispanismo se definiría como el estudio de España, Hispanoamérica, en general del mundo hispanohablante o de la hispanidad. De conformidad con esta definición, yo diría que el hispanismo en Corea está muy de moda. Al respecto, muchos coreanos están aprendiendo el castellano. Asimismo, hay muchos académicos que estudian el hispanismo. En general, podría decir que entre la sociedad coreana, el arte y la cultura hispánicos son muy populares estos días, como podemos ver en varios espectáculos, exposiciones
como de pintura, cine, hasta ritmos latinos. Entre las influencias del hispanismo, no podemos dejar de lado la literatura, con un sinnúmero de extraordinarios escritores hispanos de dos continentes. Actualmente, la mayoría de las obras de principales autores de habla hispana se están traduciendo a Corea. En general, el que tiene más lectores es, por supuesto, Don Quijote. Otros autores que han sido ampliamente traducidos son Federico García Lorca, Camilo José Cela, José Ortega y Gasset, entre muchos otros. Y entre los escritores contemporáneos también se han traducido muchas novelas de autores como Antonio Muñoz de Molina, Arturo Pérez Reverte o Carlos Ruiz Zafón. Por otro lado, cabe decir que la literatura hispanoamericana tiene un mayor número de lectores que la literatura española. La mayoría de las obras de autores famosos, incluida la obra completa de Borges, han sido traducidas. Los 5 autores más traducidos y populares en Corea son Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, aunque se ha nacionalizado a español, Jorge Luis Borges, Pablo Neruda e Isabel Allende. Recientemente fue publicada también la obra completa de Roberto Bolaño. Esta fiebre de hispanismo ha disparado el turismo coreano al mundo hispano. Por ejemplo, 580,000 coreanos visitaron España en 2019, antes de la pandemia de coronavirus, y otros muchos también visitaron América Latina. Ahora bien, ¿por qué es tan popular el hispanismo en Corea? Me gustaría dar, a mi pobre entender, 3 razones para ello. En primer lugar, los coreanos son muy abiertos y extrovertidos por naturaleza. Especialmente con la generación más joven, esta tendencia es más evidente, por lo que no hay miedo ni rechazo a cosas nuevas o ajenas. En segundo lugar, en lo que respecta a una etnia abierta, los coreanos son muy creativos y aman las artes. Incluso en los documentos chinos antiguos hay registros de que a los coreanos les gusta bailar y cantar durante todo el año. Tal creatividad artística nos ha llevado en estos días a desarrollar la llamada K-cultura, que amalgama el K-pop con bandas tan populares como BTS, por ejemplo. La K-movie, cabe de mencionar aquí una película coreana titulada Parásitos, que ganó los premios Oscar. Y los K-dramas o las K-series, por cierto, creo que sabrán del éxito de la serie El Juego de Calamar o Rumbo al Infierno. Al respecto, hay estos días innumerables institutos en todo el mundo dedicados a la enseñanza de arte marcial taekwondo y del idioma coreano bajo el estandarte del llamado Hallyu o la ola coreana. En tercer lugar, existen factores geopolíticos. Corea es un país con una tierra muy estrecha, una gran población y recursos escasos. El único recurso que posee son los recursos humanos, por lo cual la manera de supervivencia nacional es enseñanza y comercio, particularmente exportación de los productos 3B, como dicen en español, buenos, bonitos y baratos, aunque desafortunadamente ahora no son tan baratos como antes. Como referencia, Corea es actualmente la 8ª potencia comercial más grande del mundo. En el contexto económico, el mundo hispano es un gran mercado y el hispanismo es naturalmente de gran interés en Corea. Y en virtud de ello, el español es el idioma extranjero bastante atractivo para los coreanos. A continuación, compañeros, quisiera hacer un enfoque en la enseñanza del castellano y en el desarrollo de los estudios hispánicos en Corea. El castellano
empezó a enseñarse en Corea de manera formal y profesional en 1955, cuando se estableció el Departamento de Español en la Universidad Hanguk de Estudios Extranjeros. Aquí Hanguk quiere decir Corea en coreano. Al respecto, la Universidad Hanguk ha estado a cargo de la enseñanza de español durante mucho tiempo, pero a medida que Corea crece económicamente, otras universidades establecen departamentos de español en sus facultades y paralelamente escuelas secundarias y bachilleratos también comienzan a enseñar el español como segundo idioma. Actualmente, hay 15 universidades en Corea que tienen departamentos relacionados con el español. Por cierto, la Universidad Hanguk de Estudio Extranjero tiene un departamento de idioma español en cada uno de sus 2 campus, además de ciberuniversidad, de tal manera que tiene mayor número de los universitarios que toman el castellano como su especialidad principal. Como se muestra en el diagrama, el número total de cursos de español en todo el país es de 744 por año, por lo que el número total de estudiantes con especialización en español y en el hispanismo en la escuela de pregrado llega a 3,000. Si se incluye a los estudiantes que cursan estudios de español como subespecialidad o artes liberales en la universidad, se puede ver que actualmente hay más de 10,000 estudiantes que estudian español en las universidades. Me animaría a decir que la principal razón por la que los estudiantes universitarios coreanos aprenden tanto español o tienen preferencia por esta especialidad es, en primer lugar, para conseguir un trabajo. Como mencioné anteriormente, el español, que se usa ampliamente en el mundo, da muchas ventajas para conseguir un empleo. Al respecto, un gran número de nuestros graduados laboran en compañías coreanas de comercio internacional o se van directamente a los países hispanos para hacer o crear un negocio. Entre los idiomas extranjeros con más demanda entre los estudiantes, el español se encuentra solo detrás del inglés y del chino. Asimismo, en Corea, el español se enseña como segundo idioma en escuelas de educación media. Al respecto, el castellano se puede estudiar a día de hoy en 63 institutos de bachillerato de todo el país. Por otra parte, cabe mencionar los institutos privados, donde enseña el español al público. Los ciudadanos coreanos aprenden el castellano para tener ventaja en el mercado de trabajo o para la emigración al mundo hispano o para saborear mejor la cultura y arte del mundo hispano que son muy populares en Corea. No puedo dejar de mencionar ahora, al analizar la enseñanza del castellano en Corea, la importante labor del Instituto Cervantes. Al respecto, se puede apreciar en la siguiente gráfica claramente cómo cómo la evolución de los cursos y las matrículas en el aula Cervantes de Seúl han mantenido una tendencia positiva en los últimos años. Al respecto, aprovecho la ocasión para reconocer el trabajo del Instituto Cervantes en Corea, encabezado por el maestro Óscar Rodríguez García, responsable del aula Cervantes de Seúl, quien muy amablemente me ha facilitado estos datos que les muestro. Y ahora, sobre el estado de la investigación del hispanismo en Corea, me gustaría mencionar 3 núcleos que la promueven: las universidades, las sociedades académicas y los centros de investigación pertenecientes a las universidades. Primeramente, permítanme hablar sobre los profesores que imparten cátedras en las universidades. Cada departamento relacionado al hispanismo tiene generalmente de 3 a 6 profesores titulares,
y actualmente hay alrededor de unos 70 profesores coreanos a tiempo completo en el país. Entre ellos, el mayor número, son 20, son profesores con especialización en literatura americana y lingüística hispana, respectivamente, seguidos de los profesores con especialización de literatura española y en otras áreas como historia, ciencia política y economía. Además, en Corea hay muchísimos profesores visitantes, es decir, profesores no titulares o que no cuentan con plaza fija, que están a cargo del grueso de las asignaturas en las universidades. Por supuesto, su número es mucho mayor que el de profesores de tiempo completo, llegando a varios cientos. Asimismo, hay también profesores extranjeros. La mayoría de ellos están a cargo de las asignaturas correspondientes a lo que sería expresión, interacción orales en español. La mayoría de los profesores universitarios cuentan con título de doctorado. Esto es importante resaltar. ¿Por qué? Cada vez la especialización es mucho mayor en el país, así que las universidades prefieren contratar a profesores extranjeros con el título y publicaciones en revistas académicas arbitradas. Referente a este punto, se estima en un par de centenares el número de los profesores nativos que imparten clases de castellano en el país. Podríamos decir que los profesores coreanos que conseguían el título de doctor antes de las décadas de 80 conformaron la primera generación del hispanismo en Corea, pero ya se ha jubilado ya. Y que la investigación actual se centra principalmente en la segunda generación que recibió títulos en la década 90 y 2000. Sin embargo, es preocupante que en línea con el declive de las humanidades y el auge de las ciencias prácticas, el número de profesores especializados en lingüística y literatura esté disminuyendo, lo cual incluso amenaza la subsistencia de los departamentos de español. Después de que la segunda generación se retire, tras unos 10 años aproximadamente, se espera que los investigadores del hispanismo en Corea dejen inevitablemente un hueco en el hispanismo. A continuación, vamos a analizar el estado actual de los estudios hispánicos en los posgrados coreanos. Respecto al número de estudiantes de maestría y doctorado, podemos ver en la siguiente gráfica, proporcionada por el maestro Oscar, que si bien no muestra una tendencia positiva en los últimos años, sí nos hace ver que es relativamente estable y nutrida la demanda por el estudio de posgrado de español. En línea con lo anterior, muchos de los doctorandos en la actualidad prefieren especializarse en ciencias sociales o estudios regionales. Asimismo, conforme a mi experiencia, puedo decirle que antes los coreanos preferían realizar sus estudios de posgrado relacionados al hispanismo, naturalmente en España o en algún país latinoamericano. Pero hoy en día, muchos jóvenes prefieren realizarlos en Estados Unidos. En segundo lugar, respecto a los académicos que lideran el estudio del hispanismo en Corea, podemos decir que están activos principalmente en dos sociedades. Primero, la Asociación Coreana de Hispanistas, de que fui presidente y que ha organizado este junio el Congreso Asiático. Esta asociación se fundó en el año 1981, de manera que este año cumple 40 años. La persona más importante entre varios fundadores de la primera generación fue el doctor Kim Il-bae de la Universidad Hanguk, quien era como un padrino de todos los hispanistas coreanos.
Él también creó la Asociación Asiática de Hispanistas en 1985 y era presidente casi por vida. Ahora, el presidente en funciones de la Asociación Asiática es el doctor Min Young-tae de la Universidad de Corea, quien es miembro correspondiente de la Real Academia Española. La Asociación Coreana de Hispanistas tiene unos 300 miembros y realiza 2 congresos ordinarios anuales y publica la revista Estudios Hispánicos 4 veces al año. A propósito, la última revista publicada en pasado mes de septiembre era la 100ª edición. Otra sociedad coreana del hispanismo es la Asociación de Estudios Latinoamericanos, que se creó en 1986. Esta asociación tiene también 2 congresos anuales y publica una revista trimestral titulada Asian Journal of Latin American Studies. Mientras que la Asociación Coreana de Hispanistas trata principalmente los temas humanistas, la Asociación de Estudios Latinoamericanos trata principalmente los temas políticos y económicos del ámbito latinoamericano. Eso ustedes pueden comparar con los artículos que se ha publicado en estas revistas. Los artículos de la pantalla son los artículos de estudios hispánicos y la mayoría de ellos tratan los temas humanistas, literatura y lingüística. Y en cambio, otra revista de la Asociación de Estudios Latinoamericanos tratan sobre todo los temas de ciencia social. Por último, como foco del estudio del hispanismo coreano, hay centro de investigación que pertenece a la universidad. Entre las 15 universidades antes mencionadas, 6 operan centros de investigación para el estudio del hispanismo, como podemos ver en la tabla. Y entre ellos, 4 institutos publican su propia revista académica. Para referencia, entre los 27 artículos publicados en las ediciones últimas de estas 4 revistas, 17 artículos tratan de los temas humanistas como lingüística, literatura o antropología, y 3 de los temas ecológicos y otros 7 de la ciencia social. En particular, entre ellos, el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Hanguk de Estudios Extranjeros está recibiendo un fondo gubernamental de $1 billón al año para llevar a cabo un proyecto que está enfocado en la civilización ecológica de Centro y Sudamérica. El título de este magno proyecto es, cita, América Latina, plataforma de la transición de la civilización. 2 puntos, de la civilización industrial a la ecológica. Fin de cita. Este es un proyecto de investigación profesional a 7 años, que llegará hasta 2026. Recientemente, dicho instituto está trabajando coordinadamente con las Naciones Unidas y con el Instituto de la Universidad Alcalá de Henares en España. Al respecto, este instituto llevará a cabo una conferencia internacional en febrero del próximo año, a la que asistirá el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Aprovecho para hacer una atenta invitación a todo aquel que desee participar. El tema es la jurisprudencia de la tierra y los derechos de la naturaleza. Sin embargo, cualquier tema relacionado con la ecología puede ser aceptado. Ahora, para resumir mi ponencia y hacer un atinado diagnóstico, quiero analizar la situación del hispanismo en 2 puntos. Por una parte, las oportunidades y por otro lado, las amenazas
del hispanismo en Corea. Dentro de las oportunidades, quiero destacar el poder de la cultura gracias a la rica tradición histórica del mundo hispano y el espíritu de hospitalidad con mayor importancia en el mundo cada vez más globalizado. Para ponerlos al día, se necesita al mismo tiempo escapar del concepto estrecho del hispanismo, es decir, que el hispanismo coreano todavía se centra en pocas áreas del estudio o de tema y en pocas regiones, cuando es un mundo que nos ofrece muchísimos aspectos y regiones dignos de estudio. Y conforme a las amenazas del hispanismo coreano, creo que existen dos. Primero, el declive de las humanidades propiciado por un énfasis en las ciencias sociales o estudios prácticos. Segundo, la futura falta de destacados académicos debido a un escaso número de sucesores académicos. Esto puesto que eventualmente es un mediano plazo. Muchos profesores hispanistas en Corea se retirarán y no habrán bastantes quienes los sustituyan. Ahora, me gustaría concluir mi ponencia con una cita de Vicente Blasco Ibáñez, escritor español, quien viajó por Corea en 1924. Blasco Ibáñez dijo que Corea fue un misterio. Sin embargo, 100 años después, Corea ha dejado de ser un misterio. España y América Latina tampoco son desconocidos para los coreanos. Incluso nos hemos ido conociendo, identificando en nuestros valores y en nuestra historia. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué sirve el hispanismo para los coreanos? Al respecto, quisiera citar a Octavio Paz, quien dice que Dios crea cuando habla y los humanos se conectan cuando hablan. Personalmente, enseño a mis alumnos que las lenguas extranjeras o los estudios extranjeros son, una forma de aprender a reconocer y acoger a los otros, es decir, a la otredad. Y dos, en última instancia, son una forma de conocerse a uno mismo, a sí mismo. Especialmente en esta época en la que prevalece el nacionalismo y el materialismo, el hispanismo, que es tan diverso y rico, es uno de los baluartes por mantener sana ecología cultural y mental de la sociedad coreana, yo creo. Y es en esta reflexión que encuentro el significado de los estudios hispánicos en Corea. Por último, me gustaría agradecer infinitamente al Instituto Cervantes y a Casa Asia, de nuevo, por sus esfuerzos en aras de difundir el hispanismo en todo el mundo. Y espero que esto cree un vínculo más sólido con Corea en el futuro. Asimismo, mi más sincero agradecimiento a todos ustedes por el favor de su amable atención durante estos minutos en los que tuve el honor de hacer uso de la palabra. Ya es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Shin, por compartir todo su conocimiento y por esta interesante conferencia que desde luego podríamos estar horas y horas escuchando. Creo que hemos aprendido muchísimo. Han surgido, a mí personalmente también me han surgido muchísimas preguntas, cosa que, bueno, como decía, han surgido muchas preguntas. A mí personalmente me han surgido muchísimas y el público también, así que si le parece, profesor Shin, le voy a trasladar las preguntas del público para que las pueda responder. Ajá. Tenemos la primera, que es de Germanita, que es además un compañero del Instituto Cervantes. Hola, Germán. Que comenta, usted ha dicho que los estudiantes coreanos prefieren las universidades de Estados Unidos a las del ámbito hispanohablante para sus estudios sobre hispanismo. ¿A qué cree que se debe esta preferencia?
Es que a mi edad, a los alumnos a mi edad, nosotros creíamos que para estudiar el hispanismo o la literatura hispánica es obligatorio ir a España para seguir estudiando. Y en esa época, para mantener la vida en España era relativamente barata para nosotros. Pero ahora España está perdiendo ese mérito para la ganancia. Y también, en mi caso, yo recibía la beca del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, pero ahora prácticamente casi todos los tipos de la beca se ha desaparecido. Es que los jóvenes coreanos piensan que no hay tantos méritos como antes estudiar en España y a lo mejor ellos quieren aprender el español y al mismo tiempo el inglés en los Estados Unidos. Además, ellos piensan que en los Estados Unidos hay más facilidades para seguir estudiando, como la biblioteca o las becas, etc. Por eso los jóvenes ya suelen ir a los Estados Unidos que ir a España como antes. Muchas gracias, profesor. Yo aprovecho para preguntarle algo un poco más personal. Me preguntaba cuál fue su primer punto de encuentro con el español, en su caso. Hermano, muchas gracias por su atención. No sé, espero haber contestado. Quería preguntarle cuál fue su primer punto de encuentro con el español. En mi caso. Sí, en su caso particular, sí. Personalmente, mi padre era militar. Cuando él trabajaba como militar, cuando yo tenía 13 años, me decía que, hijo mío, eres español, es una lengua muy popular. Es que he pagado a los traductores de español mucho dinero, mucho más que el inglés. Por eso será muy bueno estudiar español en tu futuro, ¿no? Pero ya me olvidé de las palabras de mi padre y luego, entrando en la universidad, yo tenía algunas opciones para escoger el departamento, escoger la especialidad, ¿no? Y el inglés era demasiado común para todos. Y el español me parecía muy atractivo para el futuro, además de su historia y cultura y tradición muy rica. Por eso, sí, yo empecé a estudiar. Y hay otra cosa de contexto, es que en la década 60 y 70, en Corea, todavía había una dictadura militar, ¿no? En esa época, muchos intelectuales leían los libros o la teoría, los libros postcolonialistas, mayormente del mundo latinoamericano, como la teología de la liberación o la teoría de dependencia. Y actualmente también subsiste la filosofía de liberación, ¿no? Sí, era muy atractivo para los jóvenes que tienen un mente crítico, ¿no? Por eso, ese contexto me ayudó
para seleccionar a mi especialidad. Oh, qué interesante, profesor Shin. Muchas gracias. Tenemos más preguntas, muchas, de Rebeca Gutiérrez, que comenta: mi duda sería, ¿cómo seguir impulsando el hispanismo en Corea? ¿Pueden las instituciones españolas realizar acciones conjuntas con las universidades coreanas para que no decaiga el interés? Para promover el hispanismo en Corea, ¿no? Sí. Es que, como saben ustedes, el mundo ya se acerca cada vez más y muchos coreanos se van al mundo hispanoamericano y también a España, y mediante el intercambio de esos recursos humanos y también de los recursos académicos, creo que podemos acercarnos más. Pero para difundir más la cultura hispana en Corea, hace falta hacer hincapié en el valor del humanismo, creo. Es que, como he dicho, Corea del Sur está sufriendo el capitalismo extremo. Hay demasiado el materialismo y los hombres solamente ven el valor visible que el valor invisible. Pero la cultura hispánica es diferente, yo creo. Es que los hispanohablantes de España o del mundo latinoamericano mucho más son abiertos a varios valores muy humanos. Es que ese ambiente será difundido en Corea cada vez más, y eso servirá mucho para la difusión mucho más del hispanismo, ¿no? en el futuro, creo, ¿no? Gracias, profesor Shin. En esta línea, Claudia Romero apunta que es triste escuchar su observación respecto al declive del interés por las humanidades, en un contexto en el que las artes han dado un impulso y visibilidad a Corea del Sur, como usted mencionaba antes. ¿Cuál cree que es la hoja de ruta que usted trazaría para reactivar dicho interés? ¿Cómo podemos fortalecer nuestros lazos? Lazos entre Corea y el mundo hispano, ¿no? Exacto. Efectivamente, por ejemplo, mis alumnos de mi departamento, mi universidad tiene un sistema de un intercambio de estudiantes. Por eso los estudiantes tienen que ir a España o a México o al mundo latinoamericano un semestre entre 8 semestres de su estudio universitario. Y de esta manera, ahora muchos jóvenes van al mundo hispanohablante y ven muchas cosas, escuchan muchas cosas y están aprendiendo de diversos valores humanos. También, cada vez más estudiantes españoles o latinoamericanos vienen a Corea para seguir estudiando en las universidades coreanas. Y yo creo que al final, con el intercambio de tantos recursos humanos y culturales, nosotros podemos acercarnos más. Muchas gracias. Gracias, señorita Claudia. Tenemos más preguntas, profesor. Como ve, su exposición ha generado mucho interés y muchas preguntas, todas interesantes. Ignacio Saavedra menciona que es muy aguda esta observación sobre la relación entre el humanismo y el materialismo.
En efecto, basta leer el Quijote para darse cuenta de que la cultura hispana es mucho menos materialista que la anglosajona. Y le da las gracias. Dice, gracias, profesor. Después, José Luis Mora pregunta si conoce la tesis doctoral La recepción del pensamiento español en Corea, 1981-2015, de Tae-Yong Kim, de la Universidad Autónoma de Madrid, y que además dirigió él mismo, José Luis Mora. No sé si la conoce o alguien de los asistentes. ¿Cómo se llamaba el nombre coreano? No sé si lo sabré traducir. Tae-Yong Kim. Ahora no me acude a la mente su nombre, pero si veo el alfabeto coreano lo conocería. Pero sí, pues se lo pasaré después si quiere. No me acuerdo. Luego se lo paso. Y Dalia Lumbrera Ascobo pregunta si nota usted algún cambio de tendencia entre las personas que están interesadas en el hispanismo comparado a cómo era la situación antes de la pandemia. Entonces, la pregunta es si hay un cambio, sí, si hay un cambio antes y después de la pandemia, ¿no? Sí. Ajá. Eso creo que ya sabrán la contesta. Es que nosotros, por ejemplo, mi universidad estaba cerrada prácticamente por 2 años y ahora estamos empezando a abrir el campus. Ahora las personas, sobre todo los jóvenes universitarios, empezaban a enterarse de que los recursos que ellos aprenden en la universidad no solamente está en la clase, sino también en las relaciones humanas entre sus colegas, en la relación humana entre alumnos y profesores y entre amigos. Es que por la pandemia creo que el humanismo será más importante. Y antes no estábamos, es que antes no estaban tan enterados de la importancia de la relación humana, pero después de la pandemia las personas no se encuentran en el campus y por eso echan de menos mucho la amistad entre personas, entre sus amigos. Por eso con la pandemia creo que se hará más importante el humanismo, etcétera, sí. Muy bien, muchas gracias, profesor. Tenemos otra pregunta. Perdone que le asalte a tantas preguntas. Preguntan ¿cuál va a ser el futuro de 10 a 20 años del idioma español en Corea? En su opinión, ¿cuál será el futuro del idioma español en Corea en 10, 20 años? Según su opinión. En mi opinión, el español será más popular dentro de 10 o 20 años. Pero lo que pasa es que, como antes mencioné, cada vez más se escasa los profesores sobre todo de las humanidades. Es que ahora crecen los recursos humanos en el campo de la ciencia social. Por ejemplo, ahora nuevos doctores del extranjero tienen título de ciencia social o mejor, y está disminuyendo los profesores de la ciencia humana. Por eso, para confrontar esta crisis, hace falta
que a nivel gubernamental hacer una política de hacer hincapié al humanismo. Pero seguramente la cultura del mundo hispano o la cultura o el arte español se hará más popular. Muchas gracias, profesor. Claudia Romero menciona que le ha encantado conocer su experiencia personal del acercamiento al español y le gustaría saber si usted puede mencionar algunos autores coreanos o hispanoamericanos que traten la teoría descolonial. Sí, por ejemplo, hay muchos. Por ejemplo, en la década de los 60 o 70, el padre Poff o Gutiérrez, me acuerdo muchos postcolonialistas como Mignolo o el teórico de liberación argentino. Es que al respecto, sí quiero mencionar que el Instituto de Asuntos Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Seúl se ha cargado del proyecto de presentar o de investigar las teorías postcolonialistas de América Latina, y ellos han traducido casi todas las obras importantes de América Latina al coreano. Por eso la teoría postcolonialista del mundo latinoamericano ya se ha difundido mucho en Corea y muchos coreanos ya conocen la teoría postcolonialista del ámbito latinoamericano. Pero ahora no puedo mencionar concretamente los teóricos. Vale, pues muchas gracias, profesor Shin. Hemos llegado... tenemos una última pregunta de Francisco Ruiz y ya esta sería la última pregunta porque hemos llegado a la hora de finalización de esta interesante conferencia. Francisco Ruiz pregunta: Corea junto a Filipinas son dos países de Asia con mayor tanto por ciento de población cristiana. ¿Tendrá esto alguna influencia en este interés de Corea por la cultura occidental y en especial la hispana? Así que en Filipinas y Corea. Francisco Ruiz comenta que en Corea y Filipinas son dos países de Asia con mayor tanto por ciento de población cristiana. Y entonces Francisco se pregunta si este hecho tendrá alguna influencia en el interés de Corea por la cultura occidental y en especial la hispana. Según en su opinión. Así, en Corea hay tantos cristianos como en las Filipinas, pero 10% de la población coreana es católica y otros 40% de la población son protestantes. Por eso el ambiente coreano es un poco diferente que el filipino. Pero es que no sé cómo contestar a esta pregunta. Porque el cristianismo es porque, como sabemos, muchos pastores religiosos cristianos han evangelizado en Corea, pero los pastores y religiosos cristianos que han evangelizado en Corea fueron no de España, sino de Francia. Pero en Filipinas hay muchos
muchos misioneros españoles. Es diferente, el contexto es diferente. Muchas gracias, profesor Shin. Pues ahora sí que tenemos que dejarlo aquí. Yo vuelvo a darle las gracias, profesor Shin. Ha sido un placer escucharlo y conocer todo este conocimiento que tiene sobre la temática. Recordar a los asistentes, darle las gracias también a todos los asistentes, a las personas que han preguntado, y recordarles que en breve estará disponible en el canal de YouTube de Casa Asia, así que quien quiera volver a escuchar la conferencia lo podrá volver a hacer, quien no haya podido hacerlo lo podrá hacer, y volver a agradecer al Instituto Cervantes y por esta colaboración en este interesante ciclo de conferencias de hispanistas de Asia-Pacífico. Avanzar que para el año que viene estamos programando junto al Instituto Cervantes otra serie de conferencias que van a estar más centradas en el hispanismo en Asia Central. Así que en breve pues, podrán recibir información sobre estas futuras conferencias para el año 2022. Y sin más, pues nos despedimos aquí. Gracias, profesor. Espero que tener una buena tarde. Bien. Tenga buenos días, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Sí, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Muchas gracias, ha sido un honor. Gracias.